lo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive e imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Bienvenidos a la palabra de Dios. Siempre es emocionante poder abrir la Escritura y poder leer tantas cosas hermosas que la Biblia dice acerca de Jesús. Esta mañana yo quiero que usted esté en casa y abra su Biblia en Mateo 28. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hay dos fechas en la vida de la iglesia cristiana muy importantes. Hay muchas, pero hay dos muy importantes. Una es la época de la Navidad, cuando Jesucristo nació. Y nos emociona saber cuántas maravillas pasaron y cómo Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo hombre y se humilló y fue obediente hasta la cruz y nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La otra fecha muy importante que se celebra en todo el mundo donde hay cristianos es la Semana Santa,
Cuando Jesucristo se despidió de sus hermanos y de sus discípulos, aquella noche cuando se despidió y les dijo: cuánto he deseado estar con ustedes. Y les dio la Santa Cena, dijo: no la volveré a tomar hasta aquel día que tenga de beberla con vosotros en el reino de mi Padre. Luego pasó la cuestión de que Judas lo entrega, le da un beso y dice: llegan los soldados y lo llevan y lo culpan para que sea crucificado y es llevado a la cruz. Y el día viernes nosotros celebramos también el día de la crucifixión de Jesús. El diablo, yo creo que estaba feliz con todos sus ejércitos de ver que Jesús estaba muriendo en la cruz y creyó que lo había vencido y lo había derrotado. Pero no, estaba equivocado. Jesús en la cruz estaba salvándote a ti, salvándome a mí, salvando al mundo, perdonando todos nuestros pecados. Y luego dicen que lo llevaron al sepulcro, y allí en el sepulcro dijo él que iba a resucitar al tercer día. Y el domingo por la mañana Jesús resucitó. ¿Sabe una cosa? Hay muchos que dudan que Jesús haya resucitado. Allí mismo en Israel, mi esposa dice hace un rato que nosotros estuvimos ahí. Y hay una región donde viven todos los judíos y donde no aceptan nada de Jesús, absolutamente nada de Jesús. Y hay otra región donde hay cristianos y donde celebran también todo este acontecimiento maravilloso de la resurrección, de la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Pero a veces se preguntan: ¿y de veras resucitó Jesús? ¿Es realidad que fue resucitado? Él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Él lo prometió. Y la Biblia también declara en pasajes de su resurrección, y nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado. Algunos dudan de su resurrección y demandan pruebas que se compruebe de que efectivamente él resucitó. Y la Biblia nos da varios pasajes donde encontramos que Jesucristo resucitó. El primer cuestión básica de que Jesucristo resucitó es que la tumba estaba vacía. Hay una cosa muy importante aquí, que los enemigos de Cristo recordaban que iba a resucitar. Y dice en el Mateo 27, versículo 63, que fueron con Pilato y le dijeron: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense qué cosa tan interesante. Los enemigos de Cristo recordaban que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Y entonces le hablaron a Pilato acerca de estas verdades, de las promesas, y también se aseguraron. Fíjense lo que dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error porque peor que el primero. Y Pilato les dijo: aquí tenéis una guardia, id y asegurar como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los enemigos de Cristo recordaron que Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero entonces fueron con Pilato y le dijeron de esta promesa. Y entonces Pilato también les dio soldados que fueran y guardaran el sepulcro, y dice aquí que sellaron una piedra. Es una piedra enorme, mide como 2 metros de alto, está redonda, está tremenda, y la sellaron para que no llegara nadie a hacer eso. Y también la guardia estaba allí asegurándose de que nadie iba a sacar a robarse el cuerpo de Cristo. Eso era lo que los enemigos de Cristo recordaron. Sin embargo, los amigos de Jesús se olvidaron
de esta promesa que Jesús había dicho. Las mujeres fueron en la mañana a la tumba para ungir sus cuerpos. No se acordaban de la promesa que Jesús había dicho. También los enemigos extrañaron y los amigos olvidaron, pero los enemigos extrañaron que fuera a pasar eso y fueron y se pusieron ahí enfrente de la tumba con sus soldados ahí enfrente, pero sus amigos lo olvidaron. Cuando las mujeres llegaron a la tumba vacía, dice que un ángel se apareció y les dijo: pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo llegó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer: no temáis, porque vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, mas está aquí, mas he aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. Y el lugar estaba vacío. Era tremendo esto, que llegaron las mujeres muy temprano de mañana para llevar flores y llevar aceite para ungirlo, pero se olvidaron que Jesús había dicho que ese día Él iba a resucitar. Los soldados también admitieron que la tumba estaba vacía, fueron con los guardias y fueron también allá con el gobernador y con los principales sacerdotes. Dice, mientras ellos iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, hubo consejo y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oyeron el gobernador: nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se había dicho, y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Fueron los soldados y se reunieron con los principales sacerdotes y le dijeron: se fue, vinieron ángeles del cielo, abrieron la tumba y se fueron. Digo, pero les vamos a dar dinero para que ustedes digan que ustedes estaban dormidos y que los discípulos vinieron, quitaron la piedra y se lo llevaron. Dice que ese principio se recuerda hasta el día de hoy. Y eso es cierto. Vaya usted de Israel a Jerusalén, se va a dar cuenta que los judíos no creen que Jesucristo haya resucitado. Pero es algo que se dice hasta el día de hoy. También hay que recordar que muchos que dudan de la resurrección de Jesús dice que se robaron el cuerpo de Jesús y después proclamaron por el mundo que Él ha resucitado. Que por eso nosotros celebramos la resurrección, porque creemos en esa mentira de que fue resucitado, pero en realidad dicen no resucitó. Lo que pasa es que fueron sus discípulos, su gente, lo sacaron de la tumba y se lo llevaron. Y esa mentira está hasta el día de hoy en muchas partes donde no se cree en Jesucristo. Pero son cuestiones, evidencias convincentes de que Jesús resucitó. La tumba que estaba vacía y los enemigos de Jesús se acordaron y fueron y pidieron para que fuera un guardia y guardaran la tumba. También otro principio que encontramos aquí en la palabra es que llegaron las mujeres temprano en la mañana y encontraron la tumba vacía. Y los soldados mismos fueron y le dijeron: pasó algo, un terremoto en la noche, vinieron ángeles y se lo llevaron. Dijo: no digan eso, tengan dinero y digan que se lo llevaron. Pero hay otra evidencia, aparte de eso, de lo que se llaman los testigos oculares, aquellos que vieron lo que había pasado en realidad. ¿Quiénes fueron esos testigos oculares? Las mujeres que fueron a la tumba fueron las primeras. Fíjense aquí con lo que dice, ¿verdad? Que llegaron
temprano en la mañana, al amanecer el primer día, y entonces apareció un ángel con un vestido blanco, y entonces les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y las mujeres, dije, vayan y vean el sepulcro, y fueron y se metieron y lo encontraron vacío. Y dice que las mujeres fueron corriendo para avisarle a los demás de que Jesucristo había resucitado. Otra evidencia lo encuentran ustedes en Juan capítulo 20, versículos 1 al 10, donde dice que las mujeres fueron con Pedro y con Juan y le dijeron: el Señor no está en la tumba. Yo creo que dicen que resucitó, y dice que Pedro y Juan fueron corriendo hasta la tumba y no lo encontraron. La tumba estaba vacía. Hay otra evidencia de que Jesucristo resucitó, y esa no la voy a leer porque está largo el pasaje. La encuentran en Lucas 24, del 13 al versículo 35, y dice que iban dos discípulos de Jesús en el camino de Emaús. Iban tristes, iban discutiendo porque habían pasado todo eso, y de repente Jesús se encuentra con ellos y va caminando, pero no lo conocieron. Dice la palabra que sus ojos estaban velados para no reconocerlo. Y entonces les dijo Jesús: ¿qué discutís entre vosotros? Le dijeron: ¿que no sabes lo que ha pasado? Que crucificaron y mataron a Jesús, el Nazareno. Dice, pero dicen que ha resucitado. Y cuando iban caminando, dice, ellos no creían. Cuando iban caminando se empezó a hacer tarde, ya de noche, y Jesús iba a seguir. Le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas, ya es noche, quédate con nosotros. Y dice que Jesús entró a la casa de ellos y estuvo platicando. Entonces compartió el pan, y entonces dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que era Jesucristo. Él les dijo: insensatos y tardos de corazón, ¿por qué no creéis lo que la palabra dice? Otro de los que dice aquí en la palabra de Dios, que otros de los testigos oculares, es que en 1 Corintios 15, 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, más de 500 hermanos vieron a Jesús después de resucitado con sus ojos. Y en 1 Corintios 15, 7 dice el apóstol Pablo: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Fíjense cómo iba apareciéndose, pero estaba vivo, y fue algo que los transformó y los cambió. Y en 1 Corintios 15, 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Había tristeza en el corazón de los discípulos porque pensaban que Jesucristo no había resucitado, pero hay evidencias aquí encontramos pasajes donde dice que se apareció a más de 500, luego a dos de los que iban en camino de Emaús, y luego a Santiago, y luego también a Pedro, y fue algo muy, muy, muy tremendo. Y Pablo fue el último que lo vio. Dice, como un abortivo me apareció a mí al último. Algo que uno se da cuenta en las Escrituras es que los discípulos estaban acabados espiritualmente. Estaban tristes, estaban desmoralizados, estaban agotados. Algunos de ellos se fueron a su casa porque otros lo abandonaron porque pensaban que no era cierto lo que había pasado. Algunos, cuando vieron a Jesús, dice que Jesús se apareció a los discípulos que estaban ahí, y había uno que no estaba, y le dijeron: Jesús ha resucitado, estuvo con nosotros. Y él dijo: si yo no lo viera con mis ojos y tocara con mis manos sus heridas, no creeré que él pasó. Y estaban allí los discípulos reunidos cuando Jesús se aparece y le dice a Tomás: ven, mete tu mano en mi mano y mete tu mano en mi costal.
Y dice que Tomás quedó impactado, se arrodilló y le pidió perdón. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Y en ese sentido nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto personalmente cara a cara a Jesús, pero creemos en nuestro corazón que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Habían quedado decepcionados, pero cuando Jesucristo se aparece, hay un cambio total en sus vidas. De tal manera que Jesús reúne a los 11 discípulos que han sido transformados y cambiados con la resurrección de Jesús y les dice, a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente está con nosotros, Él ha prometido que algún día va a venir y estará con su pueblo. No sabemos cuándo. Probablemente a nosotros no nos toque tener esa dicha de verlo cara a cara y de ver que desciende del cielo. Dice que todo el mundo se va a dar cuenta de su venida, pero tal vez nosotros no nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, Jesús va a venir. Dice que los muertos en Cristo, en 1 Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego los que estamos vivos vamos a ser transformados y nos vamos a ir con Él para reinar en este mundo por 1000 años. Es muy hermoso, hermano, esta cuestión de que Jesús resucitó. Estuvo 3 días encerrado en la tumba, pero al tercer día fue resucitado. Fueron las mujeres llevándole flores y llevándole aceite para ungirlo, para que estuviera sin echarse a perder dentro de la tumba. Y cuando llegaron, vieron la tumba vacía. Qué cosa tan maravillosa. Pedro y Juan corrieron para buscarlo y no lo hallaron. Tomás tuvo la gran bendición de poder meter, y no lo hizo, de poder meter su mano en el costado y en la mano de Jesús, pero no lo hizo, pero se arrodilló y pidió que lo perdonara por incrédulo. Pablo, el último de los apóstoles, fue aquel que se encontró con el camino con Jesús y fue transformado y cambiado. Después de que pasó todo esto, los discípulos fueron transformados y fueron por todos lados predicando la palabra y diciendo que Jesús vive. ¿Y sabe una cosa? Jesús está vivo. Estuvo crucificado. Estaba viendo ayer las películas, no solamente en Enlace, también en TV Azteca y en Televisa pasaron películas de Jesús. Y se queda uno sorprendido de cómo lo golpearon, de cómo lo maldijeron, cómo lo azotaron y cómo lo crucificaron. Y allí, antes de que termine la crucifixión, dice que Jesús dijo, Padre, consumado es, recibe mi espíritu. Y se ve que cae la cabeza y muchos de los que estaban allí estaban tristes. Otros se burlaron de él, pero de aquellos que lo amaban, que estaban lejecitos, estaban tristes. Se olvidaron que Jesús había prometido que iba a resucitar al tercer día, y al tercer día la tumba se abrió y Jesús salió para darse a manifestar a todos. Y aquí en el versículo de capítulo 28, versículos del 16 al 20, Jesús reunió a sus discípulos en un monte y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros que estamos de fiesta porque Jesús resucitó, vayamos y predicamos el evangelio a todos lados. Tal vez no podemos ir a todo el mundo, pero predíquele ahí a su vecino, predíquele ahí a su amigo, predíquele ahí a la persona que le da oportunidad de escuchar la palabra. Y deje la semilla sembrada, pero sobre todo, en Cristo somos más que vencedores. Cristo murió en la cruz, pero resucitó, dando la victoria sublime y maravillosa de que Jesucristo vive
de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es Rey y que Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro gran amigo y compañero mientras vivimos, como dice aquí, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está contigo y está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Le damos muchas gracias a Dios por el gozo y la bendición de tener a un Cristo que murió, que se humilló a sí mismo, que tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz, fue crucificado y al tercer día resucitó y nos cubrió de gloria y nos cubrió de victoria sobre su enemigo Satanás y sobre nuestro enemigo. Démosle gracias a Dios por este gozo de tener a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, un Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la honra y la gloria por esta bendición enorme de que tenemos un Cristo que no está muerto. Tenemos un Cristo que está resucitado y que mañana domingo en todo el mundo donde hay cristianos se va a celebrar esta maravillosa bendición de que Cristo vive y de que Cristo ha resucitado. A Él sea la honra y la gloria. Yo les invito para que inclinen su rostro y oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tenemos a un Cristo que resucitó, a un Cristo que efectivamente murió como muchos de nosotros vamos a morir, que estuvo encerrado en una tumba, sellado, porque sus enemigos tenían miedo de que los discípulos fueran y lo robaran, pero fuiste tú, Señor, con ese ángel que dice que vino y hubo como un terremoto y relámpagos y la tumba fue abierta y Jesús resucitó y fue y se manifestó a sus discípulos y lo vieron y estuvo con ellos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias porque estás con nosotros. Señor Jesús, gracias porque estás vivo. Señor Jesús, gracias porque vives dentro de nosotros. Perdónanos cuando nosotros, como aquellas mujeres y aquellos discípulos, olvidaron que habías prometido que ibas a resucitar, pero nosotros tenemos la evidencia. Y aunque hay muchos en el mundo el día de hoy que dicen que no es cierto, que es una burla y que es una mentira, ayúdanos, Padre, para que con tu palabra podamos nosotros hablarles y comprobarles que Jesucristo está vivo y está sentado a tu diestra, ahora y para siempre y por todos los siglos. Muchas gracias, querido Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y porque estás vivo y reinarás por siempre. A ti sea la honra y la gloria por siempre jamás. Amén.